Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que viene a ser la shell como intérprete de comandos y vamos a hablar de las variables. Vamos a hacer una introducción a las variables. ¿Qué son las variables de entorno? La variable de entorno home, la variable de entorno path, que son las que más se utilizan, ¿no? Home es el lugar donde se guardan todos los directorios y archivos que tenga mi usuario. Y la variable de entorno path lo que tiene es el lugar donde están todos los ejecutables que el sistema operativo puede ejecutar a través de la shell. Bien, ¿cómo se crea una variable? Simplemente se le asigna un nombre y se le dice igual a valor. Ahora, ¿cómo se usa una variable? Una variable es con el símbolo de peso y de ahí se pone el nombre de la variable, así se puede usar la variable. Sin espacio, antes y después del igual, para lo que viene a ser la creación de la variable, con el peso para acceder al contenido de la variable, sin el peso para la asignación. Solo son visibles el proceso que se ha lanzado. Acá hay un ejemplo, ¿no? Nombre igual a Juan, hecho, pesos nombre, lo que va a mostrar es Juan, ¿no? Si es una variable literal y quieren contener espacio, se pone entre comillas. Bien, ¿qué es una variable de entorno? Una variable de entorno es aquella variable que no está definido por el usuario, sino que permite definir la configuración que hay de partes del sistema operativo. Por ejemplo, la variable de entorno home me dice cuál es el home del usuario. La variable de entorno hostname me dice cuál es el nombre de la máquina. La variable de entorno patch me dice dónde están los ejecutables. Entonces, todas esas son configuraciones que ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema operativo. Una variable de entorno es una variable dinámica que puede afectar al comportamiento de los procesos en ejecución en un computador. Son parte del entorno en el que se ejecuta el proceso. Una variable de entorno es un valor dinámico que el sistema operativo y otros programas pueden utilizar para determinar la información específica del computador. En otras palabras, una variable de entorno es algo que representa otra cosa, como la ubicación de un equipo, un número de una versión, una lista de objetos, etc. Cuando ustedes en programación utilizan variables, el contenido de lo que significa esa variable no es exactamente el nombre de la variable, significa otra cosa. Bien, acá tenemos cómo podríamos hacer esto. Se pone export variable igual a valor, hace que los procesos hijos del proceso donde se declara la variable la reciban. Por convenio se utiliza en mayúscula para que el cambio sea permanente. Se debería poner en un archivo de configuración, por ejemplo en bash rc, ¿no? Ahí se da export y el nombre de la variable y esto se modifica en bash rc. Si no quiero reiniciar, hago un source de bash rc, ¿no? Aquí tenemos el comando printf que muestra todas las variables del environment, del entorno, como el host, hostname, el user y el path, ¿no? La variable entorno home indica el hogar del usuario, ¿no? El sitio donde se espera que cada usuario escriba sus cosas. Entonces, si usted hace hecho peso home, va a mostrar esa dirección, ¿no? Donde están la carpeta que le pertenece al usuario, en el cual se tienen que grabar todas las cosas del usuario. Muchas veces le decimos a la variable $home o peso home, pero en realidad la variable se llama home, ¿no? El peso dólar se antepone a todas las variables
en bash cuando se están referenciando y no cuando se asignan. Es un error frecuente intentar usar $home en otros lenguajes o cualquier programa. Solo es válido para la shell, bash y shells similares. Aquí tenemos el signo de virgulilla. Este palito doblado que hay encima de la ñ se llama vírgula o virgulilla. Representa el directorio home de un usuario. Equivale a la variable entorno peso home, con toda ventaja que se puede usar en muchos lenguajes, aplicaciones y librerías, claro que no en todo. Entonces, donde no se puede utilizar peso home, se puede utilizar la vírgula, ¿no? Aquí tenemos, si yo le hago hecho vírgula jpérez, me dice cuál es la variable de entorno home, el contenido de la variable de entorno home del usuario jpérez. No. Acá, por ejemplo, si el usuario no es una cadena literal, sino una variable, es necesario volver a evaluar la expresión. Si, por ejemplo, se pone así, nombre igual a jpérez y después se hace hecho vírgula y el signo de pesos nombre, lo que va a mostrar es esto. No me va a mostrar el resultado. Entonces tengo que utilizar eval para que aquí se pueda evaluar internamente la variable en entorno nombre, ¿no? Y acá se ve el mismo resultado. ¿Qué es la variable entorno path? Contiene una lista de todos los directorios donde la shell buscará los ejecutables. Si no, se le indica un path explícito, ¿no? Cuando le poníamos todo el nombre del script o punto barra, eso era el path explícito. Para los diferentes programas y comandos del sistema operativo. Los usuarios principalmente ejecutan el S-L y ahí muestra, por ejemplo, el contenido. Este viene a ser un ejecutable, pero fíjense, no tiene permiso de ejecución. Entonces, si se quiere invocar, va a decir que la orden no está encontrada porque, en primer lugar, no tiene permiso de ejecución, no se ve como un ejecutable. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos chmodus geo más x para darle permiso de ejecución, el problema no se va a resolver porque, por más que tenga permiso de ejecución, tendríamos que poner la ruta completa para que se ejecute. Si ponemos solo el nombre, no lo va a pillar porque solamente va a encontrar lo que está en la variable entorno path, que no es el directorio home del usuario. Entonces, aunque el archivo está en el directorio actual, el directorio .la shell no lo buscará allí, sino donde indique la variable entorno path, que contiene una lista de directorios separados por el carácter 2 puntos. Acá tenemos la lista de diferentes directorios separados por 2 puntos. Entonces lo va a buscar en usr local sbin, si no lo pilla al siguiente, al siguiente, al siguiente y así sucesivamente. Pero no va a buscar en el directorio punto porque ese es el directorio actual y ese directorio punto no está acá. Y asumamos que el directorio actual, o sea, el directorio que daría el punto, sería el directorio home. Tampoco está acá, ¿no es verdad? Bien. Entonces, una solución recomendada es poner el nombre completo, pero para no escribir todo, se pone punto barra, que reemplaza toda la ruta, y hola mundo, ¿no? Entonces te va a mostrar cuál era el programa que iba a ejecutar ese script. Otra solución es indicar el trayecto completo, pero es un poco largo, ¿no?
Y la otra solución es modificar la variable de entorno path. Aquí se modifica, por ejemplo, el archivo de configuración bashlc. Se pone export path igual al contenido que tenía la variable path. O sea, le asigno lo que ya tenía antes y le incluyo el directorio actual. Este cambio no se produce de inmediato, sino cuando se ejecute bashlc, que sería reiniciar, pero se puede utilizar también el comando source para volver a cargar el contenido bashlc o al abrir una nueva terminal, ¿no? Esto acá, siempre los directorios nuevos, incluyanlo al final, porque si lo incluyen antes del contenido que ya tenía, es peligroso para los programas ya bien conocidos. Por ejemplo, la variable, el comando ls que muestra un listado está en algún lugar de la path de los directorios de ejecutables bien conocidos. Si lo pusiera yo aquí adelante y este punto tendría otro script que tenga el comando ls, entonces haría lo que hace en mi directorio y no en el directorio bien conocido, lo cual me podría dar error o puede ser un problema inclusive de seguridad. Por eso acá dice que esto va a ser muy peligroso, porque por ejemplo alguien escribe un script con nombre ls y tiene este contenido que es borrar de forma forzada el contenido del home, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es esta orden, que es lo que hace un borrado, y no lo que hay en bin ls, que es lo que hace un listado, ¿no? Que es lo que queríamos nosotros. Bien, entonces aquí yo por ejemplo tengo printemp y esas son las variables de entorno que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, el idioma, español de Bolivia, Michelle Bin Bash, mi nombre es root, mi home está en barra root, mi usuario es root, y mi variable entorno path tiene ese contenido, ¿no? usr local sbin, usr local bin, usr bin, usr bin, sbin y también bin, ¿no? Entonces tenemos, esas son mis variables de entorno. ¿Qué pasa si yo me cambio a lvargas? Entonces aquí voy a hacer un printf, va a tener algunos valores un poco diferentes, ¿no? Fíjense lo que tiene. Eh, Vamos a hacerlo con este acá. Rachel es Bash también, el idioma es el mismo. Fíjense, el donde estoy ubicado, el pwd, es root. Obviamente estoy en ese directorio, significa. Mi logname es lvargas. Mi home es home lvargas. Tengo una lista de colores. Mi usuario es lvargas. Y mi variable de entorno path tiene esa información, ¿no? Mi correo es ese de ahí que está abajo también. Y bueno, ahí tenemos que es diferente, ¿no? Porque es otro usuario. Si yo hiciera un cd y ya estoy en el directorio home Vargas y hago otra vez el printf, ya mi w cambia, ¿no? Ahora ya no es barra root, sino es barra home Vargas. Ok. Ahora, por ejemplo, tengo este mostrar.sh, imprime un hola mundo. Entonces, si yo digo mostrar, va un ls menos l a mostrar.sh, me dice que está con todos los permisos. Entonces, si yo hago mostrar.sh, no he encontrado. La opción es home, Vargas, mostrar.sh, ¿no? Y ahí me muestra el hola mundo.
Otra opción es punto barra, mostrar.sh, también lo ejecuta de ambas formas. No sé, yo hago un nano, el punto base rc, me voy al final, y yo acá lo que voy a hacer es modificar la variable path. La variable entorno path va a ser igual a lo que tenía antes, concatenado con el directorio. Ya, salgo de acá. Obviamente si yo ahora digo mostrar sh, nada, no voy a salir y otra vez voy a entrar como L Vargas, me voy a su directorio home de L Vargas y ahí si hago mostrar sh, ahí ya lo hace porque ya lo he incluido en el archivo de configuración bashrc y lo he modificado en el bashrc para que abrir el entorno path que está donde están todos los ejecutables incluya al punto. Bueno, lo voy a borrar porque es peligroso. Bien, continuamos. Vamos a ver operaciones básicas con archivo y directorio. ¿Cuál es el directorio de trabajo? Las rutas o trayectos, las paths. ¿Cuándo son absolutas? ¿Cuándo son relativas? ¿Cómo cambiamos de directorio? ¿Cómo nosotros mostramos listados? ¿Cómo creamos un archivo vacío? ¿Cómo creamos un directorio? Eh, ¿Cómo copiamos archivos? ¿Cómo movemos o renombramos archivos? ¿Cómo vemos el tipo de archivo? ¿Cómo hacemos el borrado de archivos y directorios? Bien, la shell en todo momento se encuentra en cierto punto del árbol de directorio. A este directorio se llama Word Directory, ¿no? Path Word Directory o Prime Word Directory. Entonces, normalmente la shell indica el directorio de trabajo en el prompt. El comando para ver dónde estoy parado es pwd, que significa Prime Word Directory. Y la variable entorno se llama pwd también, pero con mayúsculas, y se llama Path Word Directory, ¿no? Ruta de trabajo actual. Y acá significa imprimir directorio de trabajo, ¿no? Ese es pwd. Ahora, hay dos tipos de rutas que nosotros tenemos, que son, por ejemplo, rutas absolutas, que son aquellas que empiezan por la raíz, es decir, por el directorio raíz, por la barra. Y también tenemos trayectos relativos que nunca empiezan por la raíz, empiezan por el directorio donde yo estoy parado. Es fácil, si es que es dentro de su contenido, simplemente se llama al nombre del archivo, si es que está directamente en un archivo, o si está dentro de su carpeta, se llama la carpeta y barra del archivo donde se va a ejecutar. El trayecto relativo nunca empieza por la barra, y hay un caso especial que es utilizando la virgulilla, que se considera un caso especial de ruta absoluta. Ya, entonces, en ambos casos tienen su utilidad. A veces queremos utilizar el nombre completo de un archivo, para eso se utiliza la ruta absoluta. Y a veces queremos que, por ejemplo, creamos un software que crea carpetas, y esa carpeta el usuario la va a instalar donde le dé la gana, entonces ahí ponemos ruta relativa. La ruta relativa es siempre donde el directorio que yo estoy parado. Bien, acá tenemos unos ejemplos. Ya tenemos un ejemplo de trayecto absoluto de F2. F2 está aquí, entonces su directorio absoluto va a ser barra home, barra al 0708, barra Juan, barra de 1, barra F2.
¿Cuál es el trayecto relativo de F2 si el directorio de trabajo es Juan? Yo estoy en Juan y quiero llegar a F2, es de 1. Fíjense que no empieza por la barra F2. ¿Cuál es el directorio relativo de F2 si el directorio de trabajo de F2 es de 2? Entonces tengo que irme a mi padre, que es punto punto, y ahí puedo ingresar a D1, ahí F2. ¿Y cuál es el directorio relativo de bar? Si es que mi directorio de trabajo es Luis. Entonces va a ser punto punto, punto punto, punto punto, bar, ¿no? Ese va a ser la ruta. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, tenemos lo siguiente. Entonces, voy a hacer acá una tres preguntas. Por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál es la ruta absoluta de F1? Esa es una. La otra es, ¿cuál es la ruta relativa de Marta, asumiendo que estoy parado en D2? Número 3, ¿cuál es la ruta relativa de F1, asumiendo que estoy parado en al 0708? Y por último, ¿cuál es la ruta mm, relativa de al Funame si estoy parado en lib? Sí, a ver, 5 minutos. En el chat su respuesta.
Bien, vamos a ver acá. Algunos sí han hecho correctamente y otros no. Ruta absoluta de F1 barra home barra APL 0708 barra one barra F1. Esa es. Siempre se incluye el archivo. Siempre está Francisco, por ejemplo, a veces no incluía el archivo o directorio que te indiquen, lo tenés que incluir, ¿no? Al final. Segundo caso, ¿cuál es la ruta relativa de Marta, asumiendo que estoy parado en dedo? Entonces va a ser punto, 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 AL0708 y Marta, ¿no? Esos tres, punto, punto, ocho, ¿no? Uno, dos, tres y de ahí va. Entonces, punto, punto, barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra, L0607 barra Marta. Número 3, así para que no se confunda con el punto. Pero la ruta relativa a F1 si es que estoy parado en A0708. Entonces va a ser simplemente Juan. Fíjense, no puedo iniciar con barra Juan porque si no sería que está colgando de la raíz Juan y no es verdad, sino que está colgando de mí mismo. Y como no tengo que ir a ningún padre ni nada directo, Juan barra F1. Y la última es lo más complicado. Siempre que interviene en la raíz, da una confusión de querernos comer nosotros un, un salto. Entonces, yo estoy parado en lib. Entonces, primero voy a hacer punto a punto y voy a ir al USR. Después voy a hacer otro punto a punto y recién ahí voy a estar en la raíz. Después voy a hacer bin y después voy a hacer un name, ¿no? Entonces, punto punto, barra punto punto, barra bin, barra un nombre. Ya tienen una chequeada, un par de minutos, si hay alguna duda. Y si no, vamos a ir avanzando porque esto de la ruta absoluta y relativa tiene que estar claro para los comandos que vienen a continuación. Y genera una pregunta, asumiendo que los archivos, que todo eso sean, a los que donde me direcciono sean archivos o directorios, ¿bastaría con solo ponerle el nombre o si es directorio una barra? Porque yo así le ponía en los comentarios, suponiendo que todo eran directorios. La barra al final no es algo estándar, pero te ayuda a identificar los directorios. Ya no es algo, lo he movido, ¿no? Ya no es algo que es netamente necesario, ¿ya? Sino que es algo opcional que te ayuda a identificar esa barra al final, que es un directorio, pero no es estándar ni es necesario. Es una buena práctica, se utiliza bastante y tal vez algún día sea estándar, pero no es, ah, como te parece, no es netamente necesario, ¿no? En este caso, por ejemplo, un name, asumimos que es directorio y seguramente Marta también, ¿no? Entonces esos dos irían así. Pueden ir con esta barra o puede ir sin esta barra. Bien, otra consulta.
Bien, continuaremos. Entonces, vamos a ver el comando para cambiar de directorio. El comando se llama cd, que viene del inglés change directory o cambia directorio de trabajo. Si usted le pone cd D1, cambia desde el directorio de trabajo actual a su subdirectorio D1. Tiene que ser su subdirectorio, el directorio actual, porque estoy utilizando ruta relativa. Si hago cd /home, cambio desde cualquier directorio, no importa, al directorio /home. ¿Por qué sirve desde cualquier directorio? Porque este está utilizando ruta absoluta. cd punto punto cambia desde el directorio de trabajo actual a su directorio padre, o sea que sube un directorio. Cuando se le da cd y enter, similar al DOS, se cambia al directorio por defecto del usuario, que por defecto es su directorio home, ¿no? Entonces el comando es cd para cambiar de directorio donde estoy parado, para cambiar de pwd, y puedo utilizar tanto rutas absolutas como rutas relativas. Tenemos un comando de los listados. El comando ls muestra los contenidos de un directorio ls. Por ejemplo, si yo le doy ls, muestra el contenido del directorio de trabajo donde estoy. Si le doy ls de 1, muestra el contenido del subdirectorio de 1. Si hacemos ls /home, muestra el contenido de /home. Entonces, esos son los usos, ¿no? Se puede utilizar, fíjense, rutas absolutas y rutas relativas también. Para crear un archivo vacío, se utiliza un comando que se llama touch. Aunque en realidad, este comando sirve para modificar la fecha del archivo. Pero si es que no existe el archivo, lo crea. Crea un archivo que es vacío, es decir, que no tiene ningún tipo de datos. Ahora, si yo quiero hacer recursivo, ya por ejemplo, si yo quiero crear, si yo quisiera crear de forma recursiva, es decir, dentro de un directorio, tendría que indicar la ruta del directorio, su directorio, y al final el nombre del nuevo archivo. Si yo quiero modificar la fecha de último acceso, touch-d, fecha /hora, así por ejemplo, y del archivo, ¿no? Entonces va a modificar la fecha de acceso al archivo. ¿Cómo se crea otro archivo vacío? Se puede utilizar también, aunque todo es más rápido y como para pruebas, se puede utilizar diferentes editores. Por ejemplo, le dan v y nombre del archivo, y después le dan wq y lo guardan, ¿no? Le dan nano, nombre del archivo, y después también le dan guardar. Edit, nombre del archivo, y le dan guardar. Entonces, con los otros editores igual se puede crear archivos vacíos, ¿no? Para después ser utilizados en algún programa que nosotros quisiéramos. Bien, para crear directorios se utiliza el comando mkdir, que viene del inglés make directory o crear directorio, ¿no? Mkdir espacio el nombre del directorio. Por ejemplo, si yo quiero crear el directorio de 3 dentro donde yo estoy parado, le pongo la ruta relativa, mkdir de 3. Si creo D4 y D5 dentro de estoy parado, mkdir D4 espacio D5. Si quiero crear el directorio tmp ppp, se puede mkdir /tmp /ppp. Se puede hacer esto así nomás, porque este directorio tmp ya existe. Pero si no existiera, tenemos que darle la opción "-p" para crear de forma recursiva, que primero cree D6 y después D7, ¿no? Estos dos no existen, y si yo no le doy la opción "-p", normalmente es recursividad de los comandos de "-r", pero en el caso de crear directorios, la opción es "-p". Entonces, si yo no le pongo esa opción, no me va a crear, me va a dar error. Ya me va a decir
No existe D6, por lo tanto no puedo crear D7. Bien, otro comando que se utiliza mucho para el manejo de archivos es copiar archivos. Y aquí casi todos los comandos van a seguir la lógica de que a la izquierda va el origen de los datos y a la derecha el destino. Diferente a lo que hacíamos con el tar. Ya el tar a la izquierda era el destino y a la derecha eran los orígenes, ¿no? Entonces, la orden viene del inglés copy, que significa copiar, y se abrevia CP, ¿no? La orden es CP y es espacio, origen y el destino. Por ejemplo, el mismo directorio. Si yo tengo en barra tmp, barra probando, barra quijote.txt, tengo yo ese archivo, y yo lo que quiero es tener repetido un Quijote dentro del mismo directorio. Lo que yo hago es cdtmp probando, ese me voy al archivo, me voy al directorio, y luego a un cp Quijote, espacio Quijote guión bajo repetido, ¿no? Así yo creo, lo copio en el mismo directorio, ¿no? Tanto el origen y el destino en el mismo directorio. Entonces se pone aquí el nombre del archivo y acá se lo tiene que cambiar, porque si no va a dar error, porque va a decir que el origen y el destino es el mismo. Luego, en un directorio diferente, entonces tengo yo, por ejemplo, tmp probando Quijote, y quiero hacer tmp probando Quijote que se mantenga, y aparte hay otro directorio que se llama otro probando Quijote. Entonces lo que yo me voy, puedo ir tanto al tmp probando como al tpp otro probando. Por ejemplo, me estoy yendo al destino, entonces lo que digo es cp, y como estoy en el destino, tengo que indicar toda la ruta, ya sea de forma absoluta o relativa, para llegar a Quijote TXT, que es el archivo original. Podría yo haber puesto, como estoy en otro probando, punto punto, y estoy en tmp barra probando barra Quijote TMP si quisiera. Pero me sale más barato poner la ruta total, ¿no? ¿Y dónde lo voy a copiar? Cuando le digo punto significa aquí. Entonces se va a copiar con el mismo nombre. Si yo quisiera que cambie de nombre, se le pone punto barra y el nuevo nombre, tal cual se hizo acá atrás, donde se puso el nuevo nombre, ¿no? Era como están en el directorio actual de trabajo. Esto es lo mismo que hacer cp punto barra Quijote txt espacio punto barra Quijote repetido txt. Entonces así sería. Ahora también se puede hacer copias múltiples. Por ejemplo, tenemos diferentes orígenes, pueden ser rutas absolutas, relativas, combinadas, lo que sea, y solo un destino. Origen y destino se copian en el directorio destino. Destino tiene que ser sí o sí un directorio. No puede ser un archivo porque si no va a dar error. Origen 1, 2, etcétera tienen que ser archivos ordinarios, o un mensaje dirá, indicará que no se están copiando. Ahora, si yo quisiera utilizar cp para copiar directorio, tengo que utilizar la opción "-r", ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el destino, es el directorio tmp, y los orígenes son holamundo.py. Fíjense que estoy utilizando una ruta relativa al directorio donde estoy, ¿no? Significa que holamundo.py está en el directorio donde yo estoy. Con jpérez prueba 1 estoy utilizando ruta absoluta, y punto punto barra prueba 2.txt significa que en mi directorio padre hay un archivo prueba 2.txt, que todo esto voy a copiar a tmp. También puedo utilizar yo comodines. Por ejemplo, estoy seguramente en un directorio cuyo subdirectorio se llama bin. Entonces voy a copiar todos los PY que hay en bin, todos los archivos Python, y los voy a copiar a tmp, ¿no? Entonces, a barrita tmp. Puedo utilizar tanto rutas absolutas como rutas relativas para poder hacer el uso de este comando. Bien, podemos copiar un directorio con la opción "-r".
Si se hace cp-r origen destino, si origen es un directorio, es necesario añadir la opción "-r" recursivo. Si destino es un directorio, un archivo ordinario, se puede producir un error. Si destino es un directorio, el directorio origen se copiará dentro de destino. Si destino no existe, se le pone ese nombre a la copia, ¿no? A la copia del directorio que estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo copia del directorio home, por eso de la virgulilla acá, dentro de tmp. Significa que se va a crear un directorio que sea barra tmp barra y el nombre que tenía mi home, ¿no? Puede ser L Vargas. Si hago un cp-r bar tmp aquí, lo que va a hacer este directorio se va a copiar aquí, se va a copiar a, ¿ya? Y si hago acá un cp-r, la vírgula, que significa mi home, y lo copio a home, copia mi home, significa que este home, su copia va a estar dentro de tmp y se va a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar L Vargas, sino se va a llamar copia de mi home. Se puede copiar varios archivos y directorios, igual que si se copiaba varios archivos solo, pero ahora como puede haber directorios, se utiliza el comando "-r", ¿no? Porque puede haber directorios. Acá, por ejemplo, estoy copiando hola mundo PY y home J Pérez al directorio barra tmp, un directorio de los primeros que arriba del árbol de directorio. Bien, hay otro comando que sirve para mover o renombrar archivos. Se llama mv o mv chica. Entonces viene del inglés move. Si yo quiero renombrar archivo, significa que si yo tengo un archivo que se llama quijote.txt dentro del directorio tmp probando y quiero dentro de tmp probando crear otro directorio, otro archivo que se llame donquijote.txt, lo que hago es irme a probando y hacer aquí el cambio de nombre, ¿no? Aquí lo que hace MV va a decir lo que se llamaba antes Quijote, ahora se va a llamar Don Quijote, ¿no? Y se tiene lo que queremos. Ahora si quisiera yo llevarlo a otro directorio, simplemente lo que se hace es MV tmp probando quijote.txt espacio punto, ¿no? O sea que yo estoy ubicado en el directorio destino. Bien, entonces tenemos esto para mover un archivo a otro directorio. También siempre es MV origen a la izquierda, destino a la derecha. Casi todos los comandos en Linux funcionan así. Mover dentro del mismo directorio equivale a renombrar. Origen es un fichero o un directorio. Si el segundo argumento es un directorio, mueve origen dentro de directorio destino. Si el segundo argumento no existe, mueve origen a destino. Si destino es un fichero y origen es un fichero, origen pasa a llamarse destino y el anterior destino desaparece. Si destino es un archivo y origen es directorio, se produce un error. Aquí tenemos algunos ejemplos del uso de MV. Bien, aquí tenemos diferentes ejemplos. En primer lugar, el archivo hola mundo PY que está en mi directorio de trabajo actual
lo voy a mover dentro de TMP, dentro de barra TMP. Luego, el archivo prueba.txt que está dentro de mi home, lo que voy a guardar es aquí donde estoy parado. El archivo home jp prueba.txt, el mismo que el anterior, le voy a renombrar por prueba 2, pero donde estoy parado. También puede haber con más de 2 argumentos, por ejemplo, si es que existen muchos ficheros o directorios que quieran moverse, ¿no? Solo va a haber un destino. mv holamundo.txt barra home jp de prueba 1 espacio 2 puntos prueba 2.txt espacio barra tmp, todo acabado, que son 3 archivos acabados en tmp. Tanto holamundo.py, prueba 1.txt y prueba 2.txt. Pero también podemos nosotros mover todos los archivos que tengan una extensión a través del comodín asterisco, ¿no? Otra cosa que se debe ver el manejo de los Unix y por lo tanto de los Linux es que los archivos no llevan necesariamente extensión, no es obligatorio como en los Windows. Entonces, siempre hay un programa que está asociado a cada extensión. Por ejemplo, file, nombre del archivo, se le da el comando, se llama file. Indica el tipo de archivo, si no importa si tiene extensión o si no la tiene, o si esa extensión es errónea, igual va a indicar de cuál tipo de archivo file. Bien, tenemos acá el comando para borrar archivos y directorio. RM sirve para borrar un archivo, ¿no? Borra el archivo que se llama, como dice ahí, nombre de archivo. Después tenemos rm-r, lo que hace es borrar un directorio, ¿no? Y todo su contenido. Eso hace rm-r. Bien. Entonces, para borrar un archivo, pone rm espacio nombre de archivo. Y para borrar un directorio, rm-r. Bien, acá vamos a ver lo que son los enlaces. Enlace duro y enlace blando. Bien, un enlace duro es un nuevo nombre para el archivo. Por ejemplo, aquí tenemos barra tmp A y barra home B. Ambos apuntan al mismo espacio de memoria. Entonces, son como si fueran dos nombres para el mismo archivo. El enlace duro se crea con el comando ln, que utiliza un origen A y un destino B. ¿Para qué se quiere esto? Ambos nombres deben permanecer en el mismo sistema de archivos. Puede ser útil para mantener los archivos ordenados, ya que a mano, además, para evitar algunos borrados accidentales. Cuando un archivo se sabe cuántos nombres tiene, para saber cuáles son sus nombres y habrá que ir a buscarlos, ¿no? Bien, entonces ambos apuntan a la misma dirección de memoria. El nombre del archivo se sabe cuántos nombres tiene, para saber cuáles son sus nombres habrá que buscarlo. Lo que se hace es un ls-l y ahí se muestra un número que nos dice cuántos son sus nombres. Por ejemplo, este archivo de acá tiene dos nombres, ¿no? A y B. Para el borrado, lo que hace RM borra un nombre de archivo si es el último, recién va a borrar el archivo.
Ahora tenemos otro tipo de enlace. El enlace blando o simbólico, también llamado acceso directo. ¿Cómo se crea? Igual se crea con LN y el origen A o B y el destino C. LN-S indica que va a ser simbólico. El LN normal significa que es enlace duro. Sirven principalmente para mantener los archivos ordenados y a mano. Puede hacerse entre distintos sistemas de archivos. Puede emplazarse en directorios. Con enlaces simbólicos, si se borra el original, el enlace queda roto. En general, es conveniente indicar el archivo original con path absoluto. Acá tenemos el enlace simbólico C, que fíjense, apunta al archivo B. Y el archivo B es otro nombre para el archivo A. Disculpe, ingeniero, tengo una pregunta sobre los enlaces. ¿Son Bien. se almacenan variables ahí o es como la parte de montar, desmontar y más o menos algo así, si es la idea? La idea es apuntar al archivo de memoria. Ahora, si esos archivos de memoria guardan variables, lo que sea, ya es otra cosa. Es manejo de archivos, a nivel de archivo. Enlace. Ahora vamos a ver uno. Está con el micrófono apagado. En lo que he hecho, he copiado mostrar a mostrar old y el mostrar lo voy a cambiar de nombre también. Fue el MV. Ahora se va a llamar script.sh. Bien, entonces yo lo que quiero es ver los enlaces, ¿no? Entonces voy a ver ls-l y veo que script.sh tiene solamente un nombre. Esta es la segunda columna, me dice que tiene un nombre, ¿no? Entonces si yo hiciera lo siguiente, me voy al directorio root y puedo hacer ln eh, script2.sh y esto va a estar en home L Vargas eh, script.sh. No existe, dice. ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Mm, Ahora estoy creando el enlace simbólico, ¿no? El enlace simbólico ln, y acá le doy origen, está al revés. Origen, home, L Vargas, script, acá le voy a dar script 2.sh. Ahora sí, voy a dejar crear, ya estaba invirtiendo en los parámetros, ¿no? Entonces ya he creado un enlace simbólico que se llama script 2 a script 1. Ahora si lo veo, script 2, fíjense, tiene dos nombres ya. Ahí al lado de la primera columna y la segunda columna dice un 2. Voy a editarlo, script 2.
Y acá voy a decir, hecho, edité, script 2. Y lo guardo y salgo, ¿no? Lo que he editado es script 2. Ahora me voy a ir a home. No necesito irme, simplemente hago un cat de home L Vargas script y ahí veo que se han modificado ambos, ¿no? Si yo hago un ls menos l de home L Vargas, me va a decir que script, ahora script tiene dos nombres. Acá fíjense, cerca de la primera columna. Ahora voy a eliminar este script. Voy a eliminar script.sh. Separado, separado en ruta, allá. Entonces voy a eliminarlo con ruta absoluta, porque no estoy en el directorio home L Vargas. He eliminado script sh y voy a hacer un ls-l el directorio root donde está script 2 y aquí fíjense ya no dice que tiene dos nombres, sino dice que tiene solamente uno, ¿no? Entonces, ahora voy a moverlo script 2.sh y lo voy a llevar a home L Vargas, pero ya no se va a llamar script 2, se va a llamar script.sh. Como ya no existe, lo he movido y ya no hay acá. Entonces acá voy a crearme un ln-s, un enlace simbólico. Aquí, a home script, home L Vargas, script sh, se va a llamar script 2. Ahora si yo hago un ls-l, el directorio root donde estoy parado, fíjense que me dice que es de tipo L, el primer carácter es un enlace simbólico. Y me dice que ese script 2 apunta a script, ¿no? Se apunta a script. Ahora, ¿qué puedo modificar? Claro, puedo hacer un nano script 2 y es como si accediera al otro, ¿no? Edité este script 2, enlace simbólico. Lo guardo, salgo. Y si me voy, por ejemplo, o sea, un cat directamente sin irme a home script, home L Vargas script, ve, y lo he editado el enlace simbólico. Ahora yo este archivo lo voy a borrar, el original. ¿Y ahora qué pasa con el enlace simbólico? El enlace simbólico queda roto. Por ejemplo, aquí, si yo hago eh, un nano de script 2, me va a salir que es un archivo nuevo, ¿ya? Porque está roto el enlace, ¿no? Si yo hago un cat de script 2, me va a salir que no existe el archivo directorio, está roto. Entonces yo me voy a home L Vargas y me creo algo que se llame script.sh, pero aunque sea otra cosa, puedo crearme un nano script.sh y voy a decir hecho, esto es otra cosa. Hecho, no es el archivo original. Vamos a guardar. Vamos a salir. Y ahora si yo me voy a root y veo el archivo que se llama script2.sh, me voy a root, perdón, root. Y aquí está escrito sh. Entonces si yo hago un cat de script 2, ahí me sale que no es el archivo original porque lo he enlazado al otro.
No sé si ya entendió. Sí, ingeniero, se entiende. Y entonces para eso sirven los enlaces, ¿no? Para ver si pueden tener nombres repetidos los archivos o para un acceso directo. Bien, dentro del sistema operativo tenemos entrada y salida estándar para crear o obtener información de un archivo directorio. stdin significa entrada estándar y por defecto es el teclado, ¿no? stdout significa salida estándar y por defecto es la pantalla. Existe otra salida cuando uno le pela, por ejemplo, como acá, ¿no? Se decía vaya orden no encontrada y cosas así. Esa se llama salida de error, STDER, y la mayoría salida por error estándar es por la pantalla, aunque se puede redireccionar a un dev null que viene a ser un agujero negro de Linux, donde si se apunta ahí se desaparece definitivamente los archivos, mensajes o directorios que estén en dev null y no se va a poder recuperar. Aquí tenemos el teclado, la entrada estándar, programa, salida estándar, salida de error por la pantalla. Ahora, ¿cómo se pasa de argumento a órdenes? Muchas órdenes se comportan así, no todas, no todas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el contar palabras, que tiene WC, podemos pasarle un argumento, o podemos pasarle dos argumentos si queremos que cuente las palabras de dos archivos, ¿no? Esto es entrada estándar, esto se escribe por teclado. Normalmente, ¿cómo se hace la entrada y salida estándar de archivos argumentos? Cat lee lo que está en std en entrada estándar y lo va a escribir en stdout, en salida. Control D para salir de ese archivo. Cat, archivo 1 y archivo 2, lee los archivos que se pasan como argumentos y los escribe concatenados uno después del otro en stdout. Hecho argumento, escribe en stdout el texto que se le pasa como argumento. Añade retorno de carro. Si quisiera yo no tener retorno de carro, he hecho "-n" y el argumento. Escribe en stdout el texto que se le pasa como argumento y no tiene retorno de carro. Y el fichero escribe un fichero en stdout permitiendo lo que es paginación, por eso se puede ir para arriba y para abajo, ¿no? Con el S. Bien, tenemos redirecciones. Esto se utiliza sobre todo para entrada, lo que es el signo de menor. Redirige a stdin desde un archivo. El mayor redirige a stdout a un archivo reemplazándolo. Y doble mayor redirige a stdout pero añadiendo, ¿no? Sin reemplazar. Lo que hace el pipe es redirige a stdout un proceso de stdin del siguiente. Significa que sirve para tener diferentes procesos que funcionen en paralelo, ¿no? Y uno le pasa, el que está más a la derecha, le pasa esa información a la que tiene a la izquierda y así sucesivamente. Normalmente la salida estándar es signo mayor, pero se puede poner uno mayor para representar stdout. Redirige a stdout cualquier archivo reemplazándolo y 2 mayor representa stdrr, es decir, redirige a salida de error el archivo reemplazando. Para escribir el 1 o el 2 es necesario anteponer el ampersand para que no se confunda con un archivo que se llame 1 o 2, ¿no? Eso se recomienda poner un ampersand al 1 o al 2. El ampersand representa stdout y también sirve para stdr. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo el cat lo que hace es mostrar en pantalla cierta información, ¿no? Del archivo texto que yo estoy mostrando. Lo que hago aquí es redirigirlo a otro archivo que se llama file3. Aquí lo que hago es cat1, cat file1, pipeless, lo que hago es que abra file1 y se pueda paginar, ¿no? Para arriba y para abajo del archivo. Luego tenemos ejemplos con less. Less file lo que hace es y cat file barra less o a file se le asigna less. El programa hace lo mismo. Es importante distinguirlo, ¿no? Lo que hace less es poder navegar por el archivo de arriba para abajo con las teclas de cursor. También tenemos ejemplos con stdout o de error. Aquí tenemos, si nosotros decimos que el mkdir de ABC, como no estaba el "-p" acá,
me va a dar error, entonces se va a redirigir a un archivo de errores que se llama mi fichero errores, que obviamente como está en ruta relativa va a estar en el directorio donde estoy parado. CP, file A, file B, se los va a llevar al agujero negro, ¿no? Al dead null. Significa que no, no se va a ver el mensaje de haber copiado file A file B, todo eso va a desaparecer. Aquí también puedo yo añadir a salida de error un hecho error XX ha fallado, ¿no? Y también puedo yo añadir solamente el ampersand, significa que si yo quiero encontrar int BART, entonces tanto salida estándar como error se va a ir a myFile, ¿no? Bien. Tenemos nosotros algunas opciones, por ejemplo, de la salida estándar, la entrada estándar, necesita ser superusuario. Entonces lo que hace es utilizar la orden sudo, que no tiene restricciones, porque sudo es hacerse un usuario, superusuario por un instante pequeño de tiempo. Sudo es el que te hace que tu shell se vuelva de usuario normal. Entonces si yo hago sudo hecho hola mayor tmp AA, el proceso hecho se lanza con el ID 0 porque es el ID del root, pero la redirección no. La redirección se hace con el usuario que ingresa. Para poder usar redirecciones ejecutamos la subshell con el parámetro "-c", y se permite hacer redirecciones, ¿no? De la bash, por ejemplo, ¿no? Acá la bash, y acá el comando de la bash. Entonces tenemos eso. Y acá, como le decía, primero se hace esto y este le pasa el resultado a este de acá. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna consulta. Más tarde voy a hacer una tareita de lo que hemos visto y seguimos la siguiente clase.
Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy día. Más tarde subo una tarea para el miércoles. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.